Buenas noches, sí. Perfecto. Sean bienvenidos a este taller de matemáticas. Ahorita tengo un problema con la cámara. Como hay tormentas por acá donde estoy, aparentemente hubo un fallo, ¿no? Entonces, solo por esta sesión estaré sin la cámara, ¿sale? Aún así, cualquier cosa sigo pendiente. Como bien saben, aquellos que han estado en el taller de matemáticas, pues es un espacio donde podemos resolver todo tipo de dudas. Para los que son nuevos, lo esencial es venir con las dudas, pues para poder tener esta apertura a poder solucionar la mayoría. Yo siempre comparto pantalla, hacemos los desarrollos. Lo ideal es que pues todos tengan sus dudas. Ya solo en caso de que no hubiera dudas, proponemos algún tema que haga falta por ver y lo revisamos. ¿Sale? Entonces, díganme, pueden encender su micrófono, pueden ponerlo en el chat, cualquier solución que vean y pues me van diciendo, ¿sale? Mientras les comparto pantalla para poder tener pues acceso, ¿no? A nuestro blog. Iván, adelante, dime. Sí, yo tengo una duda de un tema como tal. Ujú, ¿qué tema es, Iván? Sí, bueno, lo que pasa es que yo dejé de estudiar 3 años y la verdad muchos temas de matemáticas se me han ido olvidando o poco a poco lo estoy recordando. Claro. Pero ahorita que estaba viendo los PDFs que nos dieron de la semana pasada y lo que se tiene que ver esta semana, la verdad a Ujú. mí ya no recuerdo muy bien lo que son las derivadas y las integrales. No sé si podría mostrarme ejemplos más detallados sobre eso, porque los PDFs los muestran, pero como lo explican muy, digamos, para personas que lo comprenden bien, hay algunos como yo que se nos olvida y nuestro estilo de aprendizaje es visual y necesitamos ver ejemplos para comprenderlo mejor. Por supuesto. Entonces, Iván, te refieres al concepto de derivada ya aplicado. Es decir, no lo que es, sino Sí, tengo una función y quiero derivarla, ¿no? Muy bien. así es. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, para derivar, nosotros tenemos que tener bien presente nuestro álgebra, ¿no? Eso es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo y que no se nos debe pasar. Ahora, siempre es muy común utilizar algo que es como un formulario, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, hay funciones que siempre se van a comportar igual. La primera regla de nuestro formulario que nosotros podemos utilizar, es decir, que la derivada la vamos a representar de esta forma. Antes de las reglas, vamos a poner que la derivada la vamos a poder representar como d en dx o bien f' de x o como y'. Estos son señaladores, son notaciones de distintos personajes, ya hablaremos después de ellos, para identificar una derivada, ¿no? Entonces, nuestra primera regla de derivación es que la derivada con respecto de x de k es igual a cero, siempre y cuando k sea una constante. Entonces, si nosotros nos dicen, bueno, ¿cuál es la derivada con respecto de x de 5? Como 5 es una constante y estamos derivando con respecto de x, entonces será cero. Derivada con respecto de x de 100 será cero. Y así sucesivamente de cualquier constante. ¿Queda claro, Iván? Sí, muchas gracias. Muy bien. Y digamos que esta es la primerita. La siguiente es cuando tenemos la derivada de x con respecto de x. Se puede escribir de esa forma o la x puede estar junto. Como ya te imaginarás, la derivada de x con respecto de x es 1. En las derivadas, este factor siempre nos dice con respecto de qué variable estamos derivando. Por lo tanto,
Si nosotros nos dicen, bueno, ¿cuál es la derivada de z con respecto de z? 1. Derivada de m con respecto de m, 1 también. ¿Sale? ¿Dudas con esta de aquí? No, de momento todo bien. Muy bien. Ahora podemos tener una tercera, donde justo unimos la primera y la segunda. Derivada con respecto de x de kx. Bueno, cuando nosotros tenemos una constante por la x, la constante puede salir de la derivada. Tendríamos k de en dx de x. Pero nosotros ya vimos que la derivada de x con respecto de x es 1. Por lo tanto, quedaría k por 1 y solamente quedaría la k. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿cuál es la derivada de 5x con respecto de x? 5. ¿Cuál es la derivada de 10m con respecto de m? 10. Y así cualquier otra constante, perdón, 10m con respecto de la variable. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Muy bien. Digamos que con eso ya podemos derivar casi lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos algo como esto? Derivada con respecto de x, cuando x ya no está a la primer potencia, sino que ahora está a la n. Bueno, aquí la regla es la siguiente. N va a bajar y x se le va a restar un 1 al exponente. N a la menos 1. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿cuál es la derivada con respecto de x? De x a la 8. Bueno, pues yo voy a decir, esto es 8 por x a la 8 menos 1, que eso es 8x a la 7. Oye, ¿cuál es la derivada con respecto de m? De m a la 6. Pues eso es igual a 6m a la 5. ¿Sale? ¿Dudas con mi derivada, bueno, respecto a x a la n? no, ninguna. Muy bien. Ahora bien, podríamos tener el caso donde tengamos más de una función derivada de x de f de x más o menos la derivada, por ejemplo, de g de x. Cuando nosotros queremos derivar eh, la suma o la resta de dos funciones, la derivada puede, digamos, de una u otra forma repartirse en cada función. Es decir, derivada con respecto de x de f de x más menos la derivada con respecto de x de g de x. Entonces, si alguien me dice, oye, la derivada con respecto de x de, y aquí pongo 8x al cuadrado menos 5x, pues es lo mismo que derivar primeramente 8x al cuadrado menos la derivada con respecto de x de 5x. Aplico las reglas que ya vimos antes. 8x al cuadrado, el 2 baja multiplicando el 8, me queda 16, 2 menos 1, 1, menos la derivada de 5x, 5. Y aquí está mi derivada, 16 menos 5.
¿Dudas? Entonces si hay un exponente y aparte un número natural, se multiplica y se resta uno a la potencia. Exactamente. En este caso tenemos nuestro 8 bajo el 2 de la potencia, x a la 2 menos uno. Por eso nos dio el 16x. Si tenemos un coeficiente que está al lado de nuestra variable, pues sí, siempre habrá una multiplicación. Y así podría ser en cualquier otro, ¿vale? ¿Dudas con eso, Iván? No, ninguna, ya la entendí bien. Es muy bien. Y ya en los últimos casos de lo que podría llegar a tener en los casos básicos de la integral, por ejemplo, mm, que ya no tengamos solamente, digamos, varias funciones sumándose o restándose, sino que ahora tengamos una función elevado a la n. Entonces, derivada con respecto de x de u a la n, donde u es una función. En este caso, también baja el exponente n, u, n menos uno, es decir, a nuestro exponente n le restamos uno, pero aparte de eso, vamos a derivar, regla de la cadena se conoce, mi función u. Entonces me dicen, mira, yo tengo la función f de x igual a 8x cuarta menos 6x al cuadrado menos x más 2 elevado a la cuarta. Y ahora quiero derivarla. Entonces yo pongo f' de x, porque también representa la primera derivada, y entonces utilizo mi función. Dice que lo primero que hay que hacer es bajar la n. Pues yo bajo la n. 4, cierro paréntesis, toda mi función a la n menos 1. 8x a la 4 menos 6x al cuadrado más 2 y todo es elevado entonces a la 3. Pero de ahí dice, bueno, y hay que derivar a toda la función u. Entonces tengo que derivar a u. Entonces pongo 8 por 4 por x al cubo menos 6 por 2 x a la 1. Y la derivada de una constante ya vimos que es 6. Ahí queda. Entonces solamente ordenamos términos. Tengo este 4. Como este tiene menor exponente, lo pongo al principio. 8 por 4, 8, 16, 24, 32. 32x al cubo menos 6 por 2, 12x. Y todo eso por 8x a la 4 menos 6x al cuadrado más 2 elevado al cubo. Ya aquí está la derivada. ¿Qué más se podría hacer? Como para simplificarlo, bueno, que este 4 multiplicar al 32 y al t, y entonces ya lo metemos ahí. O bien se puede quedar de eso. Esto es cuando queremos derivar una función elevado a la n. ¿Queda claro, Iván? Perdón, ¿me podrías repetir el último paso? Es que como que se cortó y ya no le entendí. Ok. En el último paso, lo que hicimos fue derivar nuestra función, es decir, este paso de acá. Por lo tanto, yo derivé 8x a la 4. Aquí está, solamente este exponente baja a multiplicar. Y al 4 le restamos 1. Por eso el 3x. Este 2 baja a multiplicar al menos 6. Y este 2 le restamos 1. Nos va a quedar un x a la 1. Por eso aquí lo ponemos. Y la derivada de una constante, pues sabemos que es 0. Por eso aquí ya no aparece. De ahí esto lo pasamos al principio. ¿Por qué? Porque este tiene exponente 3 y este tiene exponente 1. Por lo regular siempre ponemos adelante a los exponentes más pequeños.
Entonces, nada más hay que multiplicar. 8 por 4, 32. 6 por 2, 12. Y todo este término pasa exactamente igual acá. Y ya este 4 se baja. Podríamos multiplicar el 4 por cada uno de estos para simplificarla, o incluso se puede dejar así. Ya quedó mejor, Iván. Sí, mucho mejor. Muy bien. Estos son los casos más básicos. ¿Cuál otro podrías tener dentro de las derivadas? Al menos estos son para derivadas algebraicas, porque también sabemos que existen derivadas trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Va dependiendo de lo que va teniendo uno, ¿no? Estamos en el 6 o a la 7. Podemos tener la derivada de una función que se está multiplicando con otra función, o la derivada de la raíz de una función, también, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Por ejemplo, si yo tuviera derivada con respecto de x de la raíz cuadrada de u, esto es igual a un medio de la raíz cuadrada de u, estando en el denominador, y me faltaría derivada con respecto de x de u. Esto, aunque es una regla ya conocida, por lo regular nosotros lo que hacemos es deducirlo, no aprendérnoslo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a mí me dicen, oye, yo quiero la derivada con respecto de x de la raíz de 8x al cuadrado menos 6? Pues todo esto equivaldría, por leyes de los exponentes, seguramente, o de los radicales, cualquiera de las dos, seguramente recordarás que cuando nosotros tenemos raíz enésima, sea a la m, eso equivale a tener a, dependiendo del exponente, por supuesto, que usemos primero, a la m sobre n. Es decir, todos los radicales los podemos pasar a exponentes fraccionarios. Y aquí yo puedo hacer lo mismo. Y entonces tendría la derivada con respecto de x de 8x al cuadrado menos 6. Y como es una raíz cuadrada, elevado a la un medio. Y en realidad esto es lo que ya vimos hace rato, porque estamos teniendo la derivada de una función de una u a la n. Por eso le digo que esta no es necesario que usted se la aprenda. Basta con que recuerde esta de aquí. Y ya de ahí es seguir el mismo procedimiento, ¿no? Un medio de 8x al cuadrado menos 6, un medio menos 1, y la derivada con respecto de x de 8x al cuadrado menos 6. O sea, un medio de 8x al cuadrado menos 6, un medio menos 1, menos un medio. La derivada de 8x al cuadrado menos 6, pues solamente es 16x. Este 16 con este un medio los podemos cancelar. 16 entre 2 nos queda 8x. Y como esto está a la menos un medio, ocupamos otra ley de los exponentes que nos dice que a la menos n equivale a 1 sobre a la n. Es decir, podemos bajarlo con exponente positivo y nos quedaría como 8x al cuadrado menos 6 elevado a la un medio. No dejamos exponentes fraccionarios, entonces lo regresamos a radical y obtenemos 8x sobre la raíz cuadrada de 8x al cuadrado menos 6. Y esto sería su derivada. ¿Queda claro este compañero? Sí, ya con los ejemplos, sí. Perfecto. Entonces, como te digo, basta
con aprenderse es la 6. Y otros últimos casos podrías tener algebraicos, nada más te las pongo para que de ahí con calma las repases. Por ejemplo, la derivada con respecto de x, vamos a ponerlo en rojo porque los estamos poniendo en rojo, es la octava. Si nosotros tuviéramos o quisiéramos encontrar la derivada de la multiplicación de dos funciones, donde u y v ambas son funciones. Si yo tengo una multiplicación de funciones, es mi primera función, que sería u, por la derivada con respecto de x de mi segunda función, que es v, más mi segunda función, que es v, derivada con respecto de x de u. Esto también es muy útil. ¿Dónde más podemos encontrar algo parecido cuando tenemos la derivada con respecto de x, ya no de una multiplicación, sino de una división? Por ejemplo, u entre v. Entonces ponemos v derivada con respecto de x de u, ahora va un menos. U derivada con respecto de x de v, y todo eso entre v al cuadrado. Toda esta es, bueno, vamos a ponerla desde aquí encerrada, mi función. Un vocabulario para encontrar cuando tenemos una derivada de la división de dos funciones. Y ya digamos que estas son como que las básicas. ¿Qué otras podríamos tener en su momento? Pues te pueden preguntar a lo mejor la derivada con respecto de x de un logaritmo natural de una función. Eso siempre va a ser igual a 1 sobre la función derivada con respecto de x. Vamos a poner x. O el logaritmo a lo mejor no es natural y es el logaritmo de alguna base, base 10, base 11, base 100. Entonces usamos logaritmo de base a, que puede ser la base que sea, la función. Y eso es igual a 1 de u, logaritmo natural de la base a, por la derivada con respecto de x de u. También podrías hacer exponenciales. La derivada de una exponencial de e a la u, e a una función, va a ser igual a e a la u, derivada con respecto de x de la función u. Puedes tener también el caso de que el exponente o las exponenciales no sean la base e de Euler o Euler, y entonces podría ser cualquier otra base, una base a elevada a la u. También va a ser lo mismo. A a la u, lo vamos a. Y ya las últimas que te podrías topar serían trigonométricas. Por ejemplo, derivada con respecto de x del seno de la función u, es el coseno de u por la derivada con respecto de u. La del coseno es igual a menos seno de u, la de x con respecto a u. La de la tangente es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. La de la cotangente ¿verdad? Derivada con respecto de x de u. La 19, secante
Aquí puse de X, pero como estamos viendo el de funciones de U, lo correcto sería poner que podrá ser cualquier función. Es igual a la de U, secante de U más, perdón, por la tangente de U, la derivada con respecto de X. Y la última trigonométrica, la de la cosecante de U, igual a menos U cotangente de U, derivada con respecto de X de U. Ya con esta tienes como todas las posibles casos. La- ¿Alguna duda, Iván? No, todo bien. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Adelante. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Profe, abajo del 15 sigue 16 abajo del 15, ¿no? Puso 17. Bueno. Sí, ahí se me fue un número. Ahí nada más, ahí le corrigen. Pero sí. O sea, la idea es que tengan, a ver, seno, coseno, tangente, cotangente. Sí, es decir, en nada más de ecuaciones es correcto. Así está bien. Aquí nada más le van cambiando. Ujú. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si alguien ha puesto algo en el Y chat, por, dígame por qué aquí no puedo ver. Mande, mande. y por ejemplo, en el caso de las integrales, ¿ahí cómo sería? En las integrales es una operación contraria a las derivadas. De hecho, a las integrales se les conoce como antiderivadas. El símbolo que utilizamos para integrales es este de aquí, f de x de x. Una integral siempre tiene a una función, vamos a ponerle función, y un diferencial. El diferencial siempre nos ayuda para ver si de qué variable vamos a, en este caso, integrar, perdón. Y existen dos tipos de integrales, las definidas y las indefinidas. La diferencia lo da, para los que no lo sepan, la definición geométrica de una integral es el área bajo la curva. Yo puedo tener cualquier función y si yo quiero saber qué pasa en ciertos intervalos, representa geométricamente el área bajo la curva. Entonces, cuando son definidas, aparecen estos de aquí. Siempre será igual algún valor. En las indefinidas no estoy acotado por algún intervalo. Por lo tanto, a mi valor siempre le debo sumar una c. La c se conoce como constante de integración o bien son toda la familia de curvas que existen dentro de este resultado de integral. ¿Por qué? Cuando nosotros integramos una función, pueden existir muchas funciones que tengan esa misma integral. Entonces, como no vamos a estar escribiendo todas las funciones, lo correcto es solamente el poner el más c. Es sumamente importante. Si no se pone el más c, significa que algo está mal. Es decir, todo su resultado, aunque el procedimiento esté bien, tendrá algún problema. Y si quisiéramos integrar así de la misma forma, desde las cuestiones más básicas,
sería, número uno, si quisiéramos integrar, un diferencial de x. Por ejemplo, integral de dx. ¿Qué pasa aquí? Es como si nosotros tuviéramos una constante, un uno multiplicado por mi diferencial de x. Siempre que nosotros queramos integrar un diferencial o una constante, en este caso, lo que vamos a obtener es una x más c. Siempre. No importa qué. En un segundo caso, cuando ya tengamos una constante acompañado del diferencial de x, tipo k de x, la constante k sale de la integral. Nos queda k integral de dx. Por lo tanto, sería k x más c, porque esta fue la que ya hicimos arriba, ¿no? En un tercer caso, podemos tener la integral de x en dx. Cuando pasa eso, siempre va a ser x al cuadrado sobre 2 más c. ¿De dónde nos viene esta relación de la integral? Bueno, que cuando nosotros queremos integrar un x a la n en dx, siempre es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, si alguien me dice, bueno, ¿cuál es la integral de x a la 4 de x? Eso es igual a x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más c. Eso es igual a x a la 5 sobre 5 más c. Y aquí está mi integral. Y es lo mismo que pasó acá arriba. Teníamos un x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Eso nos dio x cuadrado sobre 2 más c. Por eso esa es la integral de x. Claro que tenemos una pequeña restricción. ¿Alguien se imagina cuál es? Funciona para todos los n's. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi n fuera igual a menos 1? ¿Qué pasa si yo quiero integrar x a la menos 1? Tendría x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más c. Y eso me daría x a la 0 sobre 0 más c. X a la 0 no tengo problema. Todo número elevado a la 0 siempre es igual a 1. Pero 1 sobre 0 es una indeterminación. ¿Por qué? No podemos dividir nada o no podemos dividir algo entre la nada, que es el 0, ¿verdad? No tiene sentido. Por lo tanto, esta regla tiene una restricción. Funciona para todos los casos, excepto, es decir, n no puede valer menos 1. Fuera de ahí, para todos los valores, funciona. Ya más adelante, cuando vean métodos de integración, se sabrá cómo calcular esta integral. De hecho, ni se imaginan a qué cosa equivale esta integral, pero así como spoiler, tiene que ver con un logaritmo natural. ¿Vale? Entonces, eso ya lo verán tranquilamente en métodos de integración, o si quieren en la siguiente asesoría podemos darnos un espacio y ya vemos cómo se utiliza. Porque necesitamos un método que se llama por partes y un cambio de variable. ¿Vale?
Hasta el momento, ¿alguna duda con las integrales? Parece que no. Ok, todavía no. ¿Alguien más? Sí. Recuerden que no puedo escuchar, pero cualquier cosa me van diciendo. Ok, entonces, una vez que ya tenemos la integral de x a la n, otra integral que va a servir mucho, o formulario como tal, de relación, sería cuando queremos integrar una exponencial, e a la u. Así como vieron en las derivadas, e a la u es una función que tiene algo curioso. Si uno la quiere derivar por sí sola, nos vuelve a dar la misma exponencial con el mismo exponente. Si alguien la quiere integrar, nos vuelve a dar la misma exponencial con el mismo exponente. Entonces, es algo curioso de esta función. Si nosotros queremos integrar e a la u de u, nos va a volver a dar e a la u, no sé. Ahora, si tenemos otra base que no sea la e, por ejemplo, a la u de u, entonces aquí sería 1 entre el logaritmo natural de a y, o al menos por a la u más c. Las trigonométricas tienen un como pequeño giro o cambio con respecto a lo que habíamos visto con las derivadas. ¿Por qué? Podemos tener la integral del seno de u y ahora será lo contrario. En la derivada del seno era coseno. En la integral del seno es igual al menos coseno. Siempre más c porque son indefinidos. La siguiente, coseno de u igual al seno de u. La siguiente, la integral de secante cuadrada de u es igual a la tangente. La integral de la cosecante cuadrada de u menos la cotangente de u más c. La, ya tenemos secante cuadrada, cosecante cuadrada. Integral de la secante de u por la tangente de u. Aquí me está faltando poner los diferenciales. Siempre en una integral deben aparecer los diferenciales. Si no, no sabemos con respecto de qué estamos integrando. Secante por tangente nos da secante de u más c. La de la cosecante esa es igual a cosecante de u, la de arriba de la tangente, esta tiene que ser cotangente de u, es igual a la menos cosecante de u más c. La 13 es la integral de la tangente de u, y eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u más c. En la que sigue, en la 14, ya tengo secante, por ahí tengo tangente, ahora la de la cotangente. Esta es igual al logaritmo natural del seno de u más c. De ahí, la de la secante de u es el logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más c. Y la última, la de la cosecante de u,
es igual al logaritmo natural de la cosecante de u menos la cotangente de u más c. Y con eso tendríamos prácticamente todo nuestro formulario. Bueno, claramente existen otras integrales, aunque la mayoría ya se resuelven por medio de métodos. Por ejemplo, si alguien dijera, bueno, ¿y cómo resuelvo la integral de secante cuadrada? Em, la integral de x por logaritmo natural de x, que son dos funciones, o a lo mejor de x por tangente de x, vaya, es como los casos de las derivadas donde tenemos multiplicación de funciones, división de funciones. Aquí ya no hay un formulario que me lo dé, sino que necesito de un método de integración. Es por eso que se dice a veces que casi cualquiera puede derivar, porque basta conseguir, digamos, un formulario, pero muy pocos pueden saber integrar, porque al integrar tenemos demasiados caminos, depende a veces hasta de la imaginación de la persona para decir, ah, mira, y si usamos este método o usamos otro método, al final el método que se utilice van a llegar a la misma respuesta. Sin embargo, siempre hay métodos que son más rápidos que otros y serán menos complicados. En algunos otros tendrán que cargar, por ejemplo, con muchos números y eso podría generar un error. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, ¿alguna duda con integrales? ¿O todo bien? Pues parece que bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Ya no hay más preguntas, más dudas? Del chat. Ahí veo manos levantadas, muy bien. ¿Algún otro tema que quieran ver? ¿Alguna consulta? Aprovechen. Puede ser de cualquier tema de matemáticas. ¿Nadie, nadie? Aún les quedan 17 minutos. ¿O algo quieran checar de rápido? ¿Alguna duda que tengan? Para que no se la lleven. ¿No, nadie? Ya están al 100 en las matemáticas. Les puedo poner ejercicios si los hacen bien. O a lo mejor una integral que quieran checar, que tengan por ahí. Y profe, ¿esta cómo se resolvería? O una derivada. Una función así muy loca y la derivamos ahí con el tiempo que tenemos. ¿Quién dice yo? Ya sea integral o derivada. Yo la copio y la empiezo a hacer. Adelante, adelante. Sí, ¿quién levantó la mano? O puso algo en el chat, no sé. Adelante, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Hola, habla. todos. Está bien. Sí, lo pegué, lo pegué en el chat, profe. Dice, dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, calcula la media, la varianza y la desviación estándar de estos datos. Son Ok. problemas básicos, ¿no? Ujú. Me dicta nada más los datos. Es que no puedo verlos a la par de estar proyectando pantalla. ¿Qué datos serían? Ah, lo pegué en el chat, claro. La clase sería 100-110.
¿Mm? Ya más allá, frecuencia 5, debajito. Claro. Ujú, ya, nuevamente en clase 110-120. Ajá. Ya en frecuencia 12, debajito de Ujú, 5, 12. Ok. En clase 120-30. ujú. Ok. En frecuencia 18. En clase Bien. 130-40. Ujú. 100, ok. En frecuencia 8. Y por Ok. último, en clase 140-150 ¿No? y en frecuencia 10. Eso es todo. Calcular Muy bien. cuál es la mediana, la varianza Ujú. y la desviación estándar de estos datos. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces, en esos problemas, son problemas de datos agrupados, lo que nos sirve muchísimo primero es conocer el total de datos, la suma de nuestras frecuencias absolutas. Entonces, en este caso que tenemos 5 más 12 más 18 más 8 más 10, eso nos da que n es igual a 53. Ahora, ¿cómo calculamos la media para las clases? Aquí tengo unos apuntes que ayudan mucho para eso. Y cuando nosotros queremos calcular, estas se conocen medidas de dispersión. Cuando tenemos datos agrupados, nos ayuda muchísimo tener estos datos, que son la marca de clase y la media como tal. Entonces, la media, ¿cómo la obtenemos? ¿Ah? Que es marcas de clase por frecuencia. Entonces, primero que nada, marcas de clase, las X y Y. Las marcas de clase o los puntos medios son de nuestro intervalo. Por ejemplo, en los de aquí teníamos 27 y 32. ¿Cómo los calculamos? Bueno, 32 más el 27 y lo divido entre 2. Eso me da el 29.5. En este caso, mis clases son 110 y 10. 110 más 100 lo divido entre 2, me da 105 y así me voy con todas las demás. 110 más 120 entre 2, 115, 120 más 130 entre 2, 125, es decir, van aumentando casi de 10 en 10. 140 más 130 entre 2, 135 y entonces esta 145. Ya tengo mis frecuencias y marcas de clase. Ahora yo quiero la multiplicación de mis frecuencias por mis marcas de clase. 5 por 105, 525. 12 por 115, 1380. 18 por 125, 2250. 8 por 135, 1080. 10 por 145, 2450. De ahí voy a sumar toda esta columna
Entonces 525 más 1380 más 2250 más 1080 y más 1450. Eso me da 6685. ¿Por qué estoy obteniendo esta columna y esta media para datos agrupados? Que es justo suma las de clase por las frecuencias absolutas, de hecho está aquí escrita, y dividida entre el número total de datos. Entonces, la media de mis FI, vamos a poner un punto, por mis XI. Es decir, mi suma ya la calculé porque es toda esta de acá, 6685, y mi número total de datos en este caso es 53. Y eso me da que mi media es de 126.1320. Ya tengo la media. Ahora, ¿cómo calculo la varianza y la desviación estándar? Bueno, aquí tenemos apuntes. La varianza para una población es igual a mis XI menos mi media elevado al cuadrado por FI. Entonces, aquí me sirve sacar otra columna, que es esta de acá, que es mis XI menos mi media y eso elevarlo al cuadrado. Entonces, XI menos la media y todo eso al cuadrado. Entonces voy a restar. Mi XI me dio 105. 105 menos 126.1320 me da menos 21.132. Y eso lo elevo al cuadrado, me da igual a 446.56. Y así voy con todos los otros datos. En este caso, 115 menos 126.32 y lo elevo al cuadrado, me da 123.92. 100 menos la media, 126.1. Eso lo elevo al cuadrado. Esta va a ser pequeña porque la diferencia es mínima. 1.281. Y así me voy con todos. Ahí los voy sacando. 132, no 1000. Eso lo elevo al cuadrado. 78.64. Y ya el 35 menos 106.132. Luego al cuadrado es 356 basta. Y sumo todos estos 156, 1.281, 78, 56, nada más, me da 1.006.201.
¿Por qué saco esta columna y esta suma? Porque si nos damos cuenta, si yo quiero la varianza, es la suma de todo esto al cuadrado por los FI. Entonces, como ya nos va a dar tiempo, aquí lo que hace falta, Adriano, a toda esta columna le vamos a multiplicar las FI. Es decir, este valor, los 446.56 por su frecuencia que es 5, 2202.8. Y así, saca cada uno de estos, aquí le va a dar una suma, lo vamos a llamar M, y una vez que tenga esta suma, ya va a poder calcular lo que es primeramente la varianza, porque ya tiene todo esto. Entonces, la varianza la calcula como, vamos a ponerlo como 1 sobre n o como la suma, bueno, lo ponemos como la suma. Suma desde i igual a 1 hasta n de x y menos la media al cuadrado por mis frecuencias absolutas divididas entre n. Es decir, lo que les dé aquí en m sería lo que le dio en m sobre n y ya tendría su varianza. Vamos a escribir varianza. Y si quiere la desviación estándar, en realidad solo es sacarle raíz cuadrada a lo que le dé aquí. Vamos a pensar que le da, vamos a decir que es un z. Entonces, la desviación estándar solamente es la raíz cuadrada de lo que le dé en z. Y ya está. Pero aquí ya creo que es más claro. Es, y se entendió, Adriano. Adriano, perdón. Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Gracias, profe. Sí, de nada. Sí, muy bien. Pues esto sería todo por la sesión de hoy. Recuerden, la misma clase, siempre todos los miércoles a esta hora. Vengan con sus dudas para que sea más fácil y pues podamos poder resolver la mayoría. De cualquier forma, pues ojalá se hayan servido estas asesorías un poco llevadas a la pues, derivación, integración y en este caso el último problema que es de estadística para medidas de dispersión para datos urbanos. No les olvide pasar por la encuesta que a nosotros nos ayuda muchísimo y bueno, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Que tengan buena noche.